una situación que podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 22 y 23. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Estos versículos nos enseñan dos principios que muchos de nosotros posiblemente conozcamos. Primeramente, cuando las tribulaciones, las pruebas, las enfermedades vienen a nuestra vida, primeramente nos atacan de manera individual. Pero estudiando estos dos versículos de manera un poco más detallada, puedo entender de que no solamente de forma individual, también nos atacan de manera grupal. Sencillo. ¿Ha visto usted un padre y una madre llorar por un hijo? Entonces, es literal. A pesar de que yo soy que enfrento el problema, los que están a mi alrededor sufren conmigo también el problema. Hay un principio muy interesante en esto. No somos una isla, no somos un ser aislado. A veces se nos enseña desde pequeño que nosotros podemos hacer lo que quiera, decir lo que quiera, comer lo que quiera, andar por donde queramos. Y se nos olvida como que nuestras propias decisiones no solamente me afectan a mí, sino también afectan a los que están a mi alrededor. En este texto literalmente podemos ver, número 1, la condición de Moisés y número 2, la condición del pueblo. Perdón, ¿era Moisés parte del pueblo de Israel también? Pero ¿quién era que estaba sufriendo la soledad, abandonado en un monte, fuera de su tierra? Moisés tiene el problema de que anda como forastero, pero también hay un pueblo que está sufriendo la condición de Moisés. Quizás el texto no lo dice específicamente o literalmente, pero sería una imprudencia yo pensar que cuando Moisés tuvo que salir corriendo, dejando todo porque le estaban persiguiendo para matarle, su madre, su padre, sus hermanos lloraron. Yo creo que la Biblia no tiene que decirlo para nosotros saberlo. No somos una isla. A pesar de que primeramente el problema me ataca directamente a mí, también el problema ataca a los que están en nuestro derredor. Ahora, la pregunta de esta mañana que quisiéramos poder estudiar y contestar a la luz de la palabra de Dios es esta. ¿Qué hace Dios? ¿O cómo actúa Dios cuando nosotros enfrentamos el problema? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Qué está haciendo Dios? Aquí estoy yo con mi enfermedad, aquí estoy yo con mis hijos fuera de la iglesia, aquí estoy yo con mi esposo que no quiere venir a la iglesia, aquí estoy yo con mi situación sea cual sea. ¿Qué haces? Yo no sé si usted se lo ha preguntado. Y posiblemente en un grupo de cristianos sería un poco difícil creer que nosotros podemos tener preguntas en nuestra mente que nos lleven quizás a dudar de Dios, pero déjenme decirle, la realidad de la vida a veces es tan cruda que por más conocimiento de Dios que tenemos, tendemos a preguntarle, ¿qué haces? Y la próxima pregunta es, ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa Dios en medio de mi problema? Quiero invitarles a orar en este momento. Amado Padre que estás en el cielo, hemos venido a este lugar porque tenemos la gran necesidad de que tú nos hables una vez más. Perdona, Señor, cada limitación que hay dentro de mi humanidad. Por eso quiero ponerme delante de ti y que seas tú quien pueda hablar a cada uno de nuestros corazones. Habla el mío, habla mi mente. Enséñame también de tu palabra. Que al estudiar esta mañana una vez más la Santa Biblia podamos ver cuál es tu respuesta, cuál es el mensaje que quieres dar a cada uno de nosotros. Gracias porque tus ángeles están aquí con nosotros. Gracias porque el poder del Espíritu Santo está aquí también con nosotros. Dirige cada minuto que vamos a aprovechar para estudiar tu palabra. Te lo suplicamos, te lo rogamos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.
antes de poder entender qué hace y cómo actúa Dios en medio de nuestros problemas, es necesario que veamos cuál era la condición que había llevado a Moisés a sentirse como un forastero y cuál era la condición que había llevado al pueblo de Israel a convertirse en esclavo. Primero vamos a ver un poco la condición de Moisés. Éxodo capítulo 1, verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo o si es varón, mátalo. Y si es hija, entonces déjala vivir. Primera condición que vemos en la vida de Moisés. Antes de nacer, ya el muchacho tenía una desgracia encima de su cabeza. Le toca nacer en un medio donde se ha dado una ley para que todos los varones mueran. Antes de nacer, ya él tiene un problema encima. Segunda condición, capítulo 2, el mismo libro. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, a la que concibió y le dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ya no solamente nace en una condición de muerte, sino que ahora cuando nace, ¿qué hacen con Moisés? Lo andan escondiendo. Usted se puede poner en ese lugar. Hay padres en este lugar. Hay padres, hay madres. Yo he visto algunas películas y cuando el niño nace o la niña nace, las madres se desesperan estando en la cama si aún no han visto a las hijas y rápidamente hay que buscárselas porque ya tienen un desespero de que si lo veo, de que si no lo veo. Cuando su hijo nació, ¿usted tenía este interés de esconderlo? ¿Qué usted hacía? Paola me decía que una amiga le compartía la foto diciendo: mira qué lindo es mi niño, mira qué lindo es mi niño, mira qué dice, pero era feo. Ella como que quería que le dijeran que era lindo. Oiga, déjeme decirle algo. La mayor posesión que un hombre y una mujer puede tener en la tierra se llaman hijos. Y no hay nada en el mundo que pueda compararse con la felicidad y con la alegría que los hijos traen al corazón de los padres y las madres. No hay nada. Ahora Moisés están haciendo bajo una condición que ya no solamente es una ley que lo está oprimiendo antes de nacer, sino que cuando nacen, su padre y su madre tienen que andar con el niño escondiéndolo. Y no siendo suficiente, porque Moisés era como gordito, como el nietico de William. Entonces se vio la necesidad que tuvieron que crear un plan. Verso 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas fuiste sacado. Mire la otra condición. Ya no solamente nace en un tiempo de muerte, ya no solo lo tienen escondido, cállate, sino que ahora hay que darlo en adopción. ¿Usted ha visto cuál es la vida de los niños que regularmente se dan en adopción? Es un desastre, porque no solo si los padres los quieren o no los quieren, sino cuál es la condición de ellos mismos. La peor condición muchas veces es tratar nuestra identidad. Y sabes, cuando tú tienes padres que te dieron en adopción o te dejaron por ahí o te abandonaron, es un problema tratar con tu identidad. Tercera condición. Ahora lo dan. Y usted diría: pero que eso no es un problema porque lo dieron a la hija del faraón, él va para un palacio. ¿Qué hijo, qué hija, sin importar dónde esté o dónde no esté, quiere que su padre lo dé? Por la condición que había, ahora hubo que dar al niño en adopción. Y ya no, ahora no solamente está en adopción, sino que ahora mire lo que pasa. Y en aquellos días sucedió que creció Moisés. Salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró, verso 12,
a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Cuarta condición de Moisés. ¿Qué es Moisés ahora? Y oyendo, verso 14, voy a saltar un poco. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Quinta condición de Moisés. ¿Ahora qué es? Ya el niño no solamente nace en una mala situación, ya no solamente hay que esconderlo, ya no solamente hay que darlo, ya no solo se convierte en un asesino, sino que ahora el que mató para defender a uno de los suyos, a su hermano, ahora tiene que huir porque se ha dado cuenta que lo que hizo fue descubierto. Y pregunto, si el egipcio estaba maltratando al israelita y Moisés llega y mata al egipcio, ¿cuántas personas hay ahí? Hay 3 personas, Moisés, el egipcio y el israelita. El egipcio murió porque Moisés lo mató. Moisés no iba a decir que lo mató. ¿Quién dijo que lo mató? Su hermano. Su propio hermano, al que él está salvando, es el mismo que lo traiciona diciendo lo que él ha hecho. Y él sabía que en Egipto había una ley que el que mataba a un egipcio tenía que morir. Y aún sabiendo eso, sale y chivatea. Chivatea es una palabra dominicana. Cubana. Pues esta palabra es muy utilizada en Latinoamérica. Traiciona a Moisés. Y ahora Moisés tiene la necesidad de ¿qué? De huir. Y ahora miren cómo Moisés se ve. Y yo creo que esto fuera muy interesante para el doctor en psicología. Versículo 22. Y ella dio a luz un hijo. ¿De quién era el hijo? De Moisés. Y él le puso por nombre a Gerson. Y oiga, ¿cuál es ese gran nombre? Porque dijo, forastero soy en tierra ajena. ¿Cómo se veía Moisés a sí mismo? ¿Usted alguna vez ha sido forastero? ¿Usted alguna vez ha estado en un lugar que no le pertenece, que no es su lugar? Quizás diríamos, bueno, Estados Unidos, nosotros los latinos somos nos adaptamos muy rápido. Estados Unidos no es de los americanos, esto es de los dos. Así que quizás no sería esta la condición, pero ¿alguna vez usted ha estado en la casa de alguien que usted siente, que usted le molesta todo el día, que usted está lastimándole todo el día y que usted ha tenido que salir de esa casa a pesar porque usted siente que usted está molestando en ese lugar? Literalmente así se sienten los forasteros. Moisés se sentía así, pero no solo así, sino que con todo este contexto, yo no me imagino ni siquiera cómo estaban los problemas psicológicos de Moisés. Yo creo que si hubiese habido psicólogo en ese tiempo, le dice, mira, para acá no venga. Porque eso yo no sé cómo tratar con eso. ¿Qué padre cuando le nace su hijo, su gran deseo es ponerle este nombre, Gerson? ¿Por qué? Soy forastero en tierra ajena. ¿Hay alegría en el corazón de ese hombre? ¿Se puede ver la alegría en el corazón de ese hombre? La condición en la que Moisés nace, se cría y se desarrolla es totalmente una condición trágica. Veamos un poco la condición de Israel. Para ver un poco la condición de Israel hay que ser un poco más amplios. Génesis capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y les dijo, así será tu descendencia. Wow, ¿a quién le dijo Dios eso? A Abraham, Dios le está diciendo, de ti voy a sacar una gran nación. Te decía, wow, qué increíble, increíblísimo. Verso 13. Vamos a leer del verso 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años.
Aún no existe. Esto es como un poco extraño. Dios acaba de darle la promesa de una gran descendencia, de una gran tierra, de una tierra buena, que ni siquiera las estrellas se comparaban, que iban a ser tan grandes como el número de las estrellas. Pero lo próximo que Dios le dice a Abraham es, pero ten en cuenta esto, ellos, tu descendencia, esa gran nación, también va a ser esclavo, va a tener que ir a otra nación y van a estar ahí por 400 años. Aún no existe Israel y ya Dios está declarando que Israel va a ser esclavo por 400 años. ¿Se parece un poco a Moisés? Pero más interesante, un poco más adelante. Génesis 26, 1 y 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿A quién Dios le está diciendo esto? A Isaac, el hijo de la promesa, a través de quien Dios quería traer a Israel. Note, no solamente Israel ha nacido con la promesa de que iban a ser esclavos, sino que apenas en Isaías ya andan emigrando porque hay hambre. Ni bien son pueblos y ya andan emigrando porque tienen hambre. Versículo 46 de Génesis. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de Israel. Esta es la salida de Jacob hacia Egipto. Verso 6. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. ¿Por qué viene ahora Jacob a Egipto? ¿Por qué? Por hambre. Buscando. Un pueblo que no bien ha nacido, ya fue profetizado que iban a ser esclavos. Un pueblo que no ha comenzado a crecer muy bien, ya anda emigrando porque tiene hambre. Un pueblo que está más o menos en su crecimiento, emigra porque sigue teniendo hambre y se están muriendo. Capítulo 1, libro de Éxodo, verso 11. Entonces se pusieron sobre ellos comisarios de tribus que lo molestaran con sus cargas y edificaron para Faraón sus ciudades de almacén, Pitón y Rameses. Pero cuando más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dureza y con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo, en que todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ya no es solamente la condición de Moisés, esta es la condición de Israel. Antes de nacer, ya Dios ha dicho, vas a ser esclavo por 400 años. En Isaac tiene que salir corriendo por el hambre. En Jacob tiene que salir corriendo porque hay hambre. Y ahora llegan a Egipto, donde venían para comer, y ahora ya no solamente están comiendo, sino que lo toman como esclavos. Y no solo son esclavos, sino que ponen tanta servidumbre en ellos que el texto dice, y amargaron su vida. Y amargaron su vida. Tanto la condición de Moisés como la condición de Israel es una condición literalmente de tristeza, de dolor, de amargura, de servidumbre, de esclavitud. Cuando los problemas vengan a tu vida, no te pienses que tú eres el único que tiene problemas. Primero que tú, vivieron muchos que enfrentaron ya muchos y peores problemas. Pero ¿qué hace Dios? ¿Cómo actúa Dios en medio de toda esta situación? Y yo no sé si tú puedes identificarte quizás con Moisés o tal vez como iglesia podríamos identificarnos con el pueblo de Israel. A la iglesia que Dios le ha prometido todo, a la iglesia que Dios le ha dado su poder.
Y parece como que la iglesia vive sometida a circunstancias simplemente de amargura. Porque cada oración, si usted viene los miércoles a este lugar, usted se va a dar cuenta que, pastor, ore por mis hijos porque se están perdiendo. Pastor, ore por mi madre porque está enferma. Pastor, ore por este porque está pasando todo esto. Pastor, ore por aquello. Parece que la condición de esta iglesia es simplemente una condición de tristeza, de amargura, de sufrimientos, de dolores. Pero déjame decirte algo. Dios se mueve en medio de todos nuestros problemas. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo actúa Dios cuando el problema está destruyendo tu vida? Y quiero que veas lo que Dios hace. Continuemos leyendo el versículo 24. Luego de que Moisés se ha visto a sí mismo como un esclavo, como un forastero, como un don nadie, luego que Israel está siendo oprimida, mira lo que dice el texto. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pueblo, al cual había pactado con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Qué hace Dios en medio de tu problema? Dios te oye, Dios te mira. No creas que cuando estás atravesando el problema, por más grande que seas, lo estás atravesando solo. No, Dios está contigo. Dios está oyendo tu problema, Dios está viendo tu problema. Y el texto dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué fue lo que Dios recordó del pacto? Verso 17. Génesis capítulo 17, verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. La tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. ¿Qué era lo que Dios está recordando del pacto? Lo que Dios está recordando no es solamente que Israel era de ellos. No es solamente que Israel está siendo sometido por la esclavitud. Lo que Dios está recordando es que Dios le hizo una promesa a Abraham. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham fue, y yo seré el Dios de ellos. Dios no le está prometiendo a Israel, ni a Moisés, ni a ninguno de estos, o a Abraham, que en toda su vida ellos iban a ser felices. Lo que Dios le está prometiendo no es que en toda su vida todo estaría bien. Lo que Dios no le está prometiendo es que las cosas van a ser todas lindas y de color de rosa. Dios le está diciendo, mira, por 400 años ellos van a ser esclavos. Pero escucha, yo seré el Dios de ellos. Dios es tu Dios. La mejor promesa que Dios puede hacerte en el medio de la tribulación, en el medio del problema, en el medio de nuestra tristeza, dolor, aflicción, es que Dios es tu Dios. Dios es mi Dios. A pesar de los años de servidumbre, a pesar de la enfermedad que me esté destruyendo, a pesar que mis hijos están corriendo fuera de la iglesia, a pesar de todo, Dios es su Dios. Y oyó Dios el clamor de Israel. Dios hizo un pacto. Y por más que tú pienses en tu humanidad que Dios se ha alejado, que Dios se ha apartado, que ya Dios no te ve, que ya Dios no te oye, Dios te confirma esta mañana diciéndote, Dios es tu Dios, tú eres el pueblo de Dios. No solo eso. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Verso 3. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu servidumbre morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero mira lo que Dios dice, verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios no solamente ha prometido a Abraham que Él va a ser nuestro Dios a pesar del problema. Dios también le ha dicho a Abraham, y quien lo ha sometido a ello, ahora soy yo que lo voy a liberar a ellos. Quien lo ha sometido a ello, ahora soy yo que lo voy a juzgar. Y tu pueblo saldrá con gran riquezas. Dios no solo es nuestro Dios, Dios también
es el Dios que nos liberta de cualquier cadena, situación o problema que esté sujetando nuestra vida. Cuando estaba en la universidad, recuerdo, en la universidad vivíamos 3 en la habitación que dormíamos. Y uno de nuestros compañeros se llamaba Kennedy. Kennedy se levantó y fuimos a las clases juntos y todo eso. Como a las 4 de la tarde, Kennedy me dice, yo no encuentro mi cartera, mi billetera. Y Kennedy estaba muy preocupado porque no solamente tenía dinero allí, sino que ahí tenía su residencia, ahí tenía su Social Security, ahí tenía todos sus documentos relevantes e importantes. Y estaba bastante preocupado. Y nosotros vivíamos en una casa dentro de la misma universidad que estaba un poco... En Puerto Rico hay muchas montañas. Y había que pasar las montañas y pasar otra y llegar a la casa de nosotros. Y era un camino que yo regularmente o hacía por la mañana o en la noche. Pero yo no iba a hacer ese camino más de 3 veces al día. Porque con 2 era más que suficiente para todo el ejercicio del día. Y Kennedy fue a la casa, buscó en toda la casa, volvió a la universidad, volvió a la casa, vuelve a la universidad. Kennedy está totalmente afanado, totalmente preocupado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Va a la administración, ponen un anuncio por toda la universidad, etcétera. No aparece la cartera. Lo sorprendente es que cuando llegamos a la habitación, como a las 10 de la noche, Kennedy está totalmente preocupado por su cartera. En eso entra uno de los compañeros que vivía en la misma casa, no así en la misma habitación, sino en la casa. Toca la puerta y le dice, mira Kennedy, aquí está tu cartera. Kennedy totalmente se alegra, se contenta y se pone feliz. Cuando pasa eso, yo voy y me le acerco y le pregunto, ven acá, ¿a qué hora tú encontraste la cartera de Kennedy? Porque Kennedy se dio cuenta del problema que tenía con su cartera, fue a las 4 de la tarde. Lo interesante es que este muchacho dijo, no, yo no la encontré, fue alguien que la encontró. Y vino donde mí y me dijo, mira, encontré esta cartera. Y yo le dije, pero esa es la cartera de uno que vive en mi casa, dámela y yo se la llevo. Entonces le dio la cartera y él se la llevó. Y yo le pregunto, ¿y a qué hora fue eso? Como a las 8 de la mañana. ¿Saben? Eso me dio una gran lección y es la misma lección que Dios le está dando a Abraham. A pesar de los 400 años que ellos van a ser esclavos, yo te voy a decir algo. Yo lo voy a librar. Cuando nosotros queremos reconocer que tenemos un problema, hace mucho tiempo atrás que ya Dios sabe tu problema. Hace mucho tiempo atrás que ya Dios ha bregado con la solución de tu problema. Cuando el problema llega a tu vida, a mi vida, y nosotros creemos que estamos realmente en un gran problema, hace muchos años ya Dios conocía el problema. Y no solo conocía el problema. Hace muchos años atrás, ya Dios había dado la solución del problema. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo actúa Dios? Quiero concluir con el capítulo 3 de Éxodo. Apacentando a Moisés las ovejas, verso 1, de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio la zarza ardía, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel,
a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido a mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cómo actúa Dios en medio de nuestros problemas? Dios no simplemente oye, Dios no simplemente escucha, sino que ahora Dios llama a Moisés y le dice, ven, porque ahora yo voy a liberar a los israelitas de mano de los egipcios. Dios no es un Dios estático. Por más que crea que a pesar de lo duro y triste que puede ser el problema o la situación que estemos atravesando, Dios no solo está ahí como parado, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dios es quien asume el compromiso y se preocupa por tu problema. Es misericordioso Dios. Ahora noten esto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Casualidad? No. Moisés tiene un problema. Y el problema de Moisés es que tiene que salir de Egipto porque lo están buscando para matarlo. Y ahora Dios viene y le dice, oye Moisés, ven que vamos a liberar a Egipto. Ven que vamos a poner las cosas en su lugar. Ven que vamos a salir del problema. Pero vuelve para Egipto. ¿Y sabe qué es lo primero que hace Moisés? Pero espérate. ¿Cómo que yo voy a volver para Egipto? Tú no sabes que me están buscando para matarme. Yo no puedo volver a Egipto. ¿Quién soy yo para volver a Egipto? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Ve? No, el texto no solo dice pasa tu problema solo. El texto dice ve porque yo estaré contigo. Lo primero que Dios tiene que luchar, con lo primero que Dios tiene que trabajar cuando Dios quiere sacarnos de nuestro problema es con el miedo. Porque Moisés tiene tanto miedo de volver a Egipto que luego usted podrá seguir leyendo y usted va a encontrar que Dios le dice ve. Y dice, oh, pero mira Señor, yo no sé hablar mucho. Ve que yo voy a soltar el mando. Oh, pero mira Señor, que los israelitas no me van a recibir. Ve que yo le voy a dar una señal. Oh, pero mira Señor. Y lo último que Moisés hace, que dice, ay Señor, ¿no hay otro? Pero espérense, ¿a dónde está mandando Jehová a Moisés? ¿Pero qué representaba Egipto para Moisés? Su casa. ¿Y cuál es el problema que tenía Moisés en el versículo 22? Forastero soy en tierra ajena. Cuando Dios está mandando a Moisés a Egipto, no es porque Dios quiere hacer con Moisés a Egipto grande, es porque Dios quiere sacar a Moisés de su problema. Porque el problema para él era que era forastero, era que había tenido que abandonar su casa, era que no estaba con sus familias. Y ahora Dios le está diciendo, vuelve a tu casa, júntate con tu familia y vuélvete a tu tierra. Y yo estaré contigo. A veces nosotros pensamos que cuando Dios viene y nos llama para hacer algo, es porque Dios quiere hacer a través de nosotros grandes cosas. No, Dios te llama porque Dios quiere transformar y cambiar tu vida. No es por lo grande que Dios, las cosas grandes que Dios va a hacer con Israel, es lo que Dios está haciendo con Moisés. Antes de Dios mirar el problema, a pesar de que había visto todo el problema de Israel, Dios está tratando con Moisés, porque Dios trata nuestro problema de manera individual. Posiblemente el Éxodo no narra la historia de cada uno de los israelitas, pero narra la historia de uno, y en la historia de uno me da a entender de que Dios se preocupa por nuestro problema de manera individual. Pero cuando Dios resuelve mi problema de manera individual, entonces me utiliza para resolver el problema de manera grupal. ¿Qué hace Dios en tu problema y en mi problema? Dios oye, Dios ve. ¿Cómo actúa Dios? Dios va contigo a enfrentar el problema.
Durante estas semanas, nosotros hemos estado orando mucho. Yo he estado fuera, pero he estado recibiendo cada mensaje de ustedes. He estado fuera, pero he visto cada mensaje, cada oración, cada palabra que se ha enviado para Enid y Noé y para nuestro pastor. Y me he quedado observando cómo el problema de uno no ha sumergido a todos en el mismo problema. Y a pesar de que yo veo que Dios oye, que Dios ve, que Dios va conmigo en el problema, hay algo muy interesante en el texto que a veces pasamos por alto. Porque nos concentramos regularmente donde está el poder, donde están los milagros. Pero hay algo muy interesante que Dios le dijo a Moisés. Antes de todo, Él le dijo, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido a mí. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Pastor, ¿cómo salgo de mi problema? Clama a Dios y Dios te responderá. Clama a Dios y Dios te oirá. Clama a Dios y Dios te mirará. Pero no solo te va a ver, no solo te va a oír. Dios también irá contigo a pesar de tu prueba. Lucas decía, capítulo 19, verso 10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A veces creemos que tenemos que, para poder salir del problema, de la situación, tenemos que cambiar, tenemos que ser buenos, tenemos que ser lo mejor. Déjame decirte algo, lo que yo más me sorprende es que no es Israel, no es Moisés, no son ellos que están envueltos en solucionar el problema. Quien está envuelto en solucionar ese problema, ¿saben quién es? Jehová. Quien ha dicho el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar, ¿es quién? Es Jehová. Quien te está buscando, quien me busca en mi situación, en mi dolor, en mi enfermedad, en lo que sea que me esté lastimando, es Jehová. Y lo próximo que hace no es que solamente busca, es que Él te salva. Lo próximo que Dios siempre hace en nuestra vida no es que solamente está ahí, es que Él ofrece la puerta para la salida. Pero para salvar a Israel, Dios necesitó de Moisés. Y para salvar a Moisés, Dios necesitó de Israel. A veces nosotros nos preguntamos, o nos han enseñado, que para hacer cosas para Dios, tenemos que hacer cosas grandes. Y queremos irnos de misioneros para la India, o para la China, o para Israel. Y tenemos como que salir. Y se ha enseñado algo que es que lo que tú vas a hacer para Dios es fuera de aquí, es fuera de aquí, es fuera de aquí. No, lo que tú vas a hacer para Dios está aquí. Cuando Dios te ayuda a solucionar tu problema, cuando Dios está contigo en tu situación, no es para que te vayas a hacer cosas por allá, es para que tú vengas aquí a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios también, a servirle. Tu salida del problema tiene que ver con tu iglesia. Y si 2 o 3 se pusieren de acuerdo, todo lo que pidieren se les será dado. Tu problema no es solo tuyo. Cuando el problema venga a tu vida y a mi vida, no te aísles. Porque esa es la manera como Satanás busca para destruirte con tus negatividades, con tus pensamientos, con tus problemas psicológicos. No, ven a este lugar, clama a Jehová, Él oirá, Él mirará y Él también te dará tu salida. ¿Hay problemas en nuestras vidas? ¿Hay alguno que no tenga problema en este lugar? Dios literalmente durante esta semana ha hablado a mi corazón. Y si hay algo que Dios, al yo observar todo lo que pasa alrededor de la iglesia y con los hermanos de la iglesia, si hay algo que yo he aprendido durante toda esta experiencia es esta sola. Clama a Jehová. Cuando Dios vino a Moisés le dijo, yo he oído el clamor y por eso voy a ir, pero si Dios no oye tu clamor, ¿cómo Dios va a poder ayudarte? Clama a Jehová.
en cualquier prueba que estés, a pesar de las circunstancias, clama a Jehová. Si no, pregúntenle a Jonathan. Si no, pregúntenle a Ana. Si no, pregúntenle a María. Clama a Jehová. Y Él responderá. Hay problemas en nuestra vida por los cuales queremos clamar a Dios. Dios nunca dijo que no iban a haber problemas. Antes de que Israel existiera, ya Él había profetizado, había predicho que iban a ser esclavos por 40 años. Pero también había profetizado la salida. También había profetizado la victoria. También había profetizado la libertad de Israel. Pero clama a Jehová. A veces hay gente empeñada en que se hagan cosas, milagros, no sé cuántas cosas. Dios lo único que quiere de nosotros es nuestro clamor. Y el Dios que está en el cielo oirá. El Dios que a quien clamas oirá. Si escuchó a Moisés, si escuchó a Israel, también Él puede escuchar tu oración, mi oración. Clama a Jehová. Y a pesar de cualquiera que sea tu prueba, Dios va a responder nuestras oraciones. ¿Qué hace? Oye y mira. ¿Cómo actúa? Va contigo en tus situaciones. Que Dios te bendiga esta mañana. Que Él pueda fortalecer tu fe. Que Él pueda fortalecer mi fe. Quiero invitarle que estemos de pies y que juntos podamos cantar el himno que hemos cantado al inicio.